¿Qué es la etimología, chicos? Esta palabra, ¿no? Etimología. Etimología, ¿no? ¿Qué estudia la etimología, chicos? ¿Qué estudia la etimología? Hemos reiterado muchas veces, ¿no? ¿Qué es la etimología? ¿Qué estudia la etimología, chicos? Vamos, Profesor, buen día. Estudia el origen ¿el origen de qué? de todo, la historia, la evolución de las palabras. Ya, muy bien. En conclusión, la etimología, según la Real Academia Española, ¿no? Estudia el origen, vamos a poner, estudia el origen ¿de qué? De las palabras. De todas las palabras que existentes en el mundo, eso va a estudiar la etimología. Por ejemplo, ¿de dónde proviene la palabra texto? ¿De dónde proviene la palabra configuración? ¿De dónde proviene la palabra lingüística? ¿De dónde proviene la palabra resulta? ¿De dónde proviene, por ejemplo, el nombre Melissa? ¿De dónde proviene el nombre Catherine? ¿De dónde proviene el nombre César? ¿No? ¿De dónde proviene la palabra perro? ¿De dónde proviene la palabra Dios? Todas las palabras que existen en el mundo y que están plasmados en el diccionario, a todo ello va a estudiar la etimología. ¿Ya, chicos? Entonces la etimología estudia el origen de las palabras, de todas las palabras, profesor, hasta lo que mi ex me dice, sí, hasta lo que te dice tu ex. Terminamos, te dice ya. Esa palabra, ¿de dónde proviene la palabra terminamos? Por ejemplo, la palabra ex, ¿de dónde proviene? La palabra ex proviene del latín, ¿no? Que significa fuera. O sea, fuera, que ya está fuera de tu vida, pues por eso decimos ex. ¿Ah? ¿Por qué creen? Decimos, ah, él fue mi ex. Porque ya está fuera de tu vida. ¿Ve? Entonces, esa es la etimología. Lo que nosotros tenemos que entender es, etimológicamente, de dónde ya sabemos que la etimología estudia el origen de las palabras. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es, etimológicamente, de dónde proviene la palabra texto. Texto, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra texto? La palabra texto, chicos, proviene del latín, ¿no? Del latín, proviene del latín, ¿no? Eh, eh, textus, ¿no? Proviene del latín, vamos a poner por acá, del latín textus, ¿no? Textus. Vamos a ponerlo entre comillas, porque las palabras extranjeras, o cuando quieres especificar algo, ponen entre comillas, ¿ya? Proviene del latín textus, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué cosa significará? ¿Qué significa? ¿No? Tejido. ¿No? ¿Qué significa tejido o entrelazado? Entrelazado. ¿No? ¿Ok? Eso es etimológicamente el texto. Miren, ven. ¿Qué significa? Proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. Eso es el texto, su etimología. ¿Ya? Su origen, o sea, mejor dicho, origen de esa palabra texto. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora, entonces ya sabemos la etimología, ahora lo que tenemos que entender nosotros es lo siguiente, ¿no? Nosotros lo que tenemos que entender es, ¿qué es el texto ahora? ¿No? Ahora, tenemos que entender qué es el texto. ¿Qué es el texto? ¿Qué será el texto para ustedes? ¿Qué es el texto? Acá en la pizarra nos dice que el texto es una configuración lingüística que resulta por una parte de operaciones enunciativas que realiza el locutor y por otra parte de operaciones serias que permiten a este mismo locutor conectar las oraciones individuales para construir secuencias cohesivas y coherentes, ¿ya? Pero, profe, cuando usted lo explica así,
No, no entiendo, profe, me traumo. Mi desnutrido cerebro vuela. Usted, yo quiero que usted me explique así, como nivel coquito. Mira, ve, el texto simple y llanamente, chicos, lo voy a poner texto. El texto simple y llanamente, chicos, son enunciados, enunciados. ¿Qué cosas son enunciados? Las letras. Las letras, esos son los enunciados. O sea, lo que emitimos, lo que nosotros emitimos, lo que pensamos, lo plasmamos en un cuaderno o en un escrito. Y esos son enunciados. Lo que pronuncia, lo que estoy diciendo yo en estos momentos, valga redundancia, lo que estoy diciendo son enunciados, ¿no? Son enunciados. ¿Listo? O estos enunciados, ¿no? Pueden ser orales o escritos. Eso es el texto. Cuando digo orales, ¿a qué me hago referencia? ¿A qué hago referencia? ¿A qué hago referencia cuando digo enunciados orales? A lo que hablas, pues, a lo que se escucha. Esos son orales. Y escritos, obvio, lo que está escrito, lo que vas a leer. ¿Ok? Ojo, estos enunciados orales o escritos, ¿no? Deben ser, deben ser coherentes, ¿no? Coherentes, con coherencia. ¿Pero qué es la coherencia, profesor? La coherencia es el sentido, pues. O sea, todo texto tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, no es un texto. El texto tiene que tener sentido. Entonces, enunciados, profesor, son todas las letras que están escrito. Esas oraciones, esos son enunciados. Los enunciados tú lo puedes decir de forma oral, o sea, lo puedes hablar, ¿no? Como también los enunciados pueden estar escritas y lo puedas leer y visualizar. Ese es el texto. Entonces, el texto, etimológicamente, proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado, ¿no? ¿Y qué es el texto? Son un conjunto de enunciados orales o escritos con coherencia. Se acabó. Y mira, ve todo esto de acá, toda esta teoría de acá, toda esta teoría que ves, toda esta teoría simplemente te quiso traumar. Pero yo lo he resumido en palabras claves y sencillas para que tú lo puedas entender. ¿Ya ves? Porque al leer es una configuración lingüística, te trauma, ¿no? Pero simplemente son enunciados, o sea, conjunto de palabras, conjunto de letras, ¿no? Conjunto de, o sea, de las oraciones. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahora, chicos? Hola. Sí, profesor. Sí, Hasta el profesor. momento sí. Muy bien. Excellent, very good. Alim, ¿saben hablar quechua ustedes o no? Manancancho. Manancancho. Ya. Y Skimicho Papachu. Kimichi papacho, Nada, papacho. Sí. imat parlan que hablará el sujeto Imichi papa. Ya. Muy bien, vamos. Seguro así Marco, ¿no? Ese Marco, como siempre. Ya, siguiente. Next, profesor, next. A ver, vamos a borrar. A ver, borramos desde acá. Sí. El texto tiene propiedades, fundamentalmente coherencia, cohesión y adecuación. ¿Ya? El texto tiene propiedades. Esto les voy a explicar acá. Vamos. A ver, un espacio. Acá, ya, acá. Acá nomás, ¿ya? Les voy a explicar algo rápido. Es propiedades del texto, tan sencillo. ¿Ya? Vamos.
Voy a poner acá. Propiedades del texto. Propiedades del texto. ¿Cuáles son las propiedades del texto? Vienen a ser la coherencia, la cohesión y la adecuación. Unos que cuantos consideran uno más, ¿no? Pero según Tom Van Dijk, esas son las propiedades del texto. ¿Quién es Tom Van Dijk, profesor? Mi tío no, es un lingüista suizo, ¿ya? ¿Ya? Propiedades del texto. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del texto, chicos? Vienen a ser la coherencia, la cohesión y la adecuación. Esos tres tienen. Y yo les pregunto en el examen, para que identifiquen una de estas propiedades, me tienen que decir eso, chicos. Me tienen que mencionar eso, ¿ya? Es un ítem. Listo. Propiedades del texto. ¿Listo? Ya, muy, muy, muy. Ahora, entonces, vamos a entender nosotros, primeramente, de qué. Ay, uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Se borró, no sé qué pasó. Se van borrando. Oh, ¿no? Se borró, se borró. Les voy a explicar algo sencillo acá, ¿ya? Ya. ¿Qué es la coherencia, profesor? ¿Qué será la coherencia? ¿Alguna vez a ustedes les han dicho, habla con coherencia? Les han dicho, habla con coherencia, pues. Pero lo que nosotros tenemos que saber es, ¿qué ¿Hablar es? con lógica? Claro, muy bien. Hablar con lógica. La coherencia es simple y llanamente el sentido, ¿ya? Es el sentido, vamos a poner, es el sentido del texto, ¿ok? O sea, es el sentido. O sea, el texto tiene que tener sentido. Esa es coherencia. ¿Ya, chicos? El texto tiene que tener sentido. Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la cohesión? Ya, la cohesión, vamos a decir, son proposiciones, son proposiciones, ¿ya? Son proposiciones para, ¿no? Que unen, vamos a poner, que unen ideas, ¿no? Ideas, que unen ideas. Son proposiciones que unen ideas. No sé si alguna vez ustedes, ejemplo de cohesión, vamos a poner ejemplo, miren, ejemplo de cohesión, miren. No sé si alguna vez ustedes se han percatado eh, de lo siguiente. Por ejemplo, digo, a ver, vamos a poner, a ver. eh, mm, ya, vamos a hablar de la literatura medieval, vamos. Supongamos, vamos a ver, la literatura medieval, la literatura medieval, ¿no? ¿No? Vamos a decir, eh, a ver, vamos a hablar
de su origen, ¿ya? La literatura medieval se desarrolló, desarrolló, se desarrolló, ¿no? Eh, en Europa, en Europa, desde, desde la caída, desde la caída del imperio romano, ¿ya? Desde la caída del imperio romano de Occidente, ¿no? Occidente, de Occidente, ¿no? En el siglo V, en el siglo V, ¿no? En el siglo V, hasta mediados del siglo, vamos a poner del siglo XV, ¿no? Ahí está. Miren, ve. Chicos, acá la literatura medieval se desarrolló en Europa desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, miren, ve. Primero, lo que acabo de poner, ¿tiene coherencia? O sea, en otras palabras estoy diciendo, ¿tiene sentido? Sí, ¿verdad? Sí, sí tiene sentido. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, profesor? ¿Qué pasaría si yo digo de la siguiente manera? ¿Qué pasaría si yo digo la literatura medieval, eh, este, este, eh, eh, se dio en Europa? No, vamos a poner se dio, se dio en Europa, Europa, se dio en Europa, vamos a poner, ¿no? Desde que fue la caída del Imperio Romano, del Imperio, Romano, desde que fue la caída del Imperio Romano, eh, en los siglos 5 y 15. Díganme, el segundo ejemplo, ¿estará bien o estará mal? ¿Mm? El segundo ejemplo, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué Está dice? mal. Está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque obviamente no tiene sentido. Mira, la literatura medieval se dio en Europa. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Se dio, se dio, mira. La literatura medieval se dio en Europa desde que fue, mira, ve, desde que fue la caída del imperio o desde la caída del imperio. Desde que fue, mira, ve, eso ya es palabra popular, ¿ah? El texto tiene que estar claramente establecido con palabras precisas, cultas. Desde que fue la caída del Imperio Romano en los siglos 5 y 17, ¿no? Si la literatura medieval se da hasta los mediados del siglo XV, no es junto. Mira, el segundo ejemplo, primero, no tiene sentido, no tiene coherencia, está mal redactado. En cambio, acá la primera sí. Ahora, eso es coherencia. Pero cohesión, profesor, ¿qué es? Cohesión es la unión. Mira, la literatura medieval se desarrolló en Europa. Uno, esa es una primera idea. Segunda idea, desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Tercera idea, en el siglo V hasta mediados del siglo XV. ¿Ve? Entonces, la cohesión son proposiciones, o sea, son unión de ideas, nada más. Esa es la unión de ideas, esa es la cohesión. Esa unión de ideas tiene que tener coherencia,
tiene que tener sentido. ¿Ya? Esa es la cohesión en otras palabras. Por eso decimos, son proposiciones. Proposición es una idea, pues. Otra proposición es otra idea, etcétera, etcétera. Mire, la primera idea es la literatura medieval se desarrolló en Europa. La segunda idea es desde la caída del Imperio Romano de Occidente. La tercera idea en el siglo V hasta mediados del siglo XV. Estas ideas se interrelacionan, se conectan y tienen sentido. A eso le llamamos nosotros propiedad del texto de cohesión. ¿Ok? Cohesión. Listo. ¿Ve? Facilito, ¿ah? Facilito, más fácil que tu ex. Ahora, vamos. A ver, por acá, profesor. Eh, adecuación. Si se va el Zoom, van a volver al mismo enlace, chicos. Ya, adecuación. ¿Qué será adecuación, profesor? ¿Qué será adecuación? ¿Qué será adecuación? Vamos a decir de la siguiente manera. Acá pon ejemplo, mire. La adecuación es la secuencia ordenada del texto, ¿ya? Por ejemplo, yo digo de la siguiente manera, ¿ya? Eh, en el siglo V hasta siglo XV, hasta el siglo XV, con caída del imperio romano, ¿ya? ¿No? Del imperio romano, voy a poner ahí, del imperio romano, eh, en el siglo V, y ya, vamos a poner aquí. En el siglo V, con la caída, caída del imperio, la caída romano hasta el siglo XV, hasta el siglo XV, ¿no? En, en Occidente, ¿no? Se desarrolló la literatura medieval. ¿Estará bien este texto? Si se va al Zoom, vuelvan a ingresar al mismo enlace, ¿ah? ¿Estará bien este texto? En el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV en Occidente se desarrolló la literatura medieval. ¿Estará bien? ¿Estará bien? Uno está mal. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene coherencia, no tiene sentido, ¿ya? Dos, es que está desordenado. ¿Ve? Mira, no se supone que primero empezaríamos, la literatura medieval se desarrolló, pero nosotros estábamos empezando por el último. Ve, está desordenado. Entonces, si es un texto, ¿no? Expositivo que te va a informar, tiene que tener introducción, desarrollo y cierre. Pero acá está totalmente desordenado el texto. O sea, es como si tú te pones primero, a ver, es como si tú te pones primero los zapatos, luego tu pantalón. O sea, desordenado, pues. A eso se le llama adecuación, ¿ya? O sea, la adecuación, o sea, el texto tiene que tener una secuencia ordenada. ¿Qué le falta acá? ¿Qué le falta acá en este texto? Adecuación. O sea, no está teniendo una secuencia, ¿no? Adecuada. Entonces, para que el texto tenga sentido, claridad, tiene que tener adecuación. O sea, tiene que estar ordenado, ¿ya? Tiene que estar ordenado. Listo. Vuelvan al mismo enlace, chicos.